práctica sobre regulación público-privada para la acción climática, Articulac, y con el apoyo del grupo de trabajo de transporte de Let's LAC. Quisiera comentarles sobre la agenda que tenemos para el trabajo de hoy. ¿Puedes pasar la lámina, por favor? Bueno, después de una breve bienvenida de parte de su servidora, Ana María Majano, y de Carolina Chantril, coordinadora del grupo de trabajo de transporte de Let's LAC, quisiéramos tener una muy breve presentación de las personas que estamos en el grupo y tendremos, muchas gracias a Arturo Steinberg de Slowcat Partnership, una presentación de contexto para tener esta idea de, bueno, de qué estamos hablando cuando hablamos de la integración energía-transporte. Y luego queremos tener una discusión con todo el grupo sobre el enfoque que le tenemos que dar al trabajo, sobre las preguntas clave que tenemos que hacernos y a qué otros actores involucrar en esta discusión, para luego para lograr nuestros objetivos y acordar próximos pasos. Entonces, adelante por favor, Natalie. Como parte de esta introducción, quisiera recordar, y para quienes son miembros de la comunidad de práctica Articular, pues esto ya lo hemos visto en un par de sesiones, ¿verdad? ¿Cuál es la metodología de trabajo y esta visión de la comunidad de práctica que tenemos? Entonces, la comunidad de práctica es un grupo de personas, ¿verdad? Que que se reúnen, en este caso virtualmente, a través de sesiones, de talleres, de diferentes actividades para intercambiar experiencias, para fortalecer capacidades, para aprender juntos y aprender unos de otros, ¿verdad? Y la idea es que este trabajo de grupos pequeños genere, por supuesto, aprendizajes, herramientas para el trabajo a nivel de las organizaciones miembros, pero que también genere conocimientos que podamos compartir con nuestras redes a nivel de organización, de los países, de la región y globalmente, haciendo la difusión de estos aprendizajes a través de reportes, de webinars, de casos de estudio y unos policy briefs, que son documentos de 4 páginas que recogen aprendizaje, mensajes clave en temas específicos que hemos discutido en la comunidad. Entonces, la idea de este grupo de discusión sobre integración energía-transporte es que tenemos en la comunidad de práctica, y aquí vemos ya pues un grupo de personas conectadas, personas que trabajan en temas de energía, que trabajan en temas de transporte. Como veremos, existe la necesidad de tener más articulado esa relación energía-transporte. Hay ya muchas organizaciones que están trabajando en eso y nosotros no queremos obviamente duplicar el trabajo que se está haciendo en ese tema, sino traerlo a la comunidad de práctica y enfocar nuestra discusión en cuál es el rol del sector privado y cuál es el rol de la política pública para que el sector privado pueda participar efectivamente en esos procesos. Entonces, si puedes pasar la lámina. Entonces, pues aquí ya los grupos de discusión, ya lo comenté, se organizan alrededor de temas de interés común de un grupo de miembros de la comunidad de práctica. La idea es fortalecer los conocimientos, intercambiar experiencias, promover colaboraciones alrededor del tema, pero además sistematizar esos aprendizajes y difundirlos. Adelante, por favor. Entonces, en este caso, del rol del sector privado en la integración energía-transporte, no queremos, como decía, duplicar, no somos expertos en temas facilitadores, entonces hemos buscado el apoyo y la colaboración, y ya en el pasado lo hemos tenido, del grupo de trabajo de transporte de Let's LAC, operado por la Asociación Sustentar.
y la idea pues es incorporar el expertise de organizaciones socias y personas que ya están trabajando en la temática y enfocar nuestro trabajo en explorar cuál es el rol que tiene o debería tener el sector privado en esa integración y la relación con la política pública. Yo creo, Natalie, que esta no es la última versión de la presentación, o sí, no sé si están ahí las láminas que agregaron las colegas de Sustentar, pero bueno, le paso la palabra y le doy la bienvenida a Carolina Chantril, quien coordina el grupo de trabajo de transporte, para que pues nos comente también, nos dé la bienvenida de su parte y nos comente cuál es el aporte del grupo. Muchas gracias, Ana María, por la introducción, la breve introducción. Bueno, es un gusto estar acá en este grupo. Sé que todos los participantes son parte de Articulac y bueno, nos parece una gran manera de colaborar entre las distintas comunidades de práctica que formamos parte del ETSLAC, generar espacios comunes. Así que yo lo que les quería es un contexto y un poquito de información del Grupo de Trabajo de Transporte. Le llamamos Grupo de Trabajo de Transporte porque en realidad no se trabaja este tema solo a nivel regional de Latinoamérica, sino que es un tema que se decide desde la Alianza Global de LEDS, y se está trabajando en varias regiones, y de hecho aquí tenemos a Arturo, que representa a Slowcat, y que ellos también trabajan para la plataforma regional de Asia. Entonces, simplemente comentarles que, al igual que la comunidad de práctica del involucramiento del sector privado, el grupo de trabajo de transporte también trabaja con estos 3 focos de acción que tienen que ver con generar aprendizajes entre pares y colaborar, digamos, de alguna manera, generar este conocimiento a través del intercambio. Trabajamos desde otorgar asistencia técnica a distintas organizaciones, en especial a gobiernos locales y nacionales, y también trabajamos en difundir y generar espacios de discusión. Por ahí la única diferencia, para comentarles un poco cómo funciona, es que no somos un grupo cerrado como lo es el Articulac, que es un grupo más bien abierto, donde cualquiera que quiera ser parte puede suscribirse a recibir información sobre esto y a ser invitado a las distintas actividades que organizamos. Por eso tenemos un grupo que hoy alcanza un buen número de miembros, como lo pueden ver en la pantalla. Y dentro del grupo de trabajo de transporte tenemos 2 comunidades de práctica. Lo que vamos es como un subgrupo de esto para trabajar 2 temas específicos que han salido como de interés de los miembros iniciales, que fueron promover la movilidad eléctrica como una alternativa de transporte bajo en emisiones, y trabajar sobre los temas de logística y transporte de cargas desde un punto de vista de la eficiencia y la sostenibilidad. Aquí en la pantalla hay un código QR para aquellos que tengan interés también de sumarse al grupo, lo pueden hacer, y si no, a través de la página de Let's Flag pueden ver la información. Y solo como referencia, mencionar último que, como dijo Ana María, venimos trabajando, ya hemos tenido algunos intercambios y algunas colaboraciones de manera transversal a estos 2 grupos. Y de hecho el año pasado hicimos un taller como parte del evento regional conjunto de la plataforma de Let's Flag, que fue para discutir sobre la logística urbana, y lo hicimos en conjunto con miembros del sector privado, porque realmente la logística es un tema que compete particularmente al sector privado, y entonces era tratar de generar un intercambio entre quienes desarrollan políticas y acciones, lineamientos de gestión de la movilidad en las ciudades, pero cómo incorporar también como lo que está al alcance del sector privado para ir mejorando y eficientizando sus operaciones, o sea, que sean cosas alineadas al final del día. No quiero tomar mucho más minutos, tengo varias ideas que me gustaría compartir, pero las voy a dejar para la parte de discusión, así que con eso le devuelvo la palabra a Ana María, o no sé si lo presentamos directamente ya a Arturo. Gracias, Carolina. Yo quisiera dejar unos minutitos, pero así, unos minutitos para pedirle a los miembros de la comunidad que están en el grupo que se presenten. Entonces, lamentablemente no tenemos tiempo como para una presentación muy larga,
pero si nos comentan nombre, país y organización, creo que va a ser muy bueno para que también Carolina, Arturo, Candela, Clara puedan ver quiénes están y con qué base iniciamos el trabajo del grupo. Entonces le doy la palabra brevemente a Aida. Buenos Hola. días a todos, Ana María, Carol, qué gusto saludarlos. Mi nombre es Aida Lorenzo, soy de Guatemala y soy de la Asociación de Combustibles Renovables de Guatemala y es un gusto estar acá y gracias por este enlace y el trabajo que se hace de vincularnos. Recién acabamos Ana María fue el enlace con Carol, que hicimos un evento aquí en Guatemala que fue un éxito y de verdad que ayuda muchísimo tener el apoyo de otros colegas expertos para poder hacer que las cosas pasen en nuestros países. Gracias. Gracias, Aida. Ya vamos a comentar de ese evento porque es precisamente sobre este tema. Anaite. Gracias, buenos días. Mi nombre es Anaite Guardado y yo soy la directora ejecutiva de la Asociación de Generadores con Energía Renovable, también de Guatemala. Qué bueno estar aquí con ustedes. Gracias, Anaite. Excelente. Brian. Buenos días, soy Brian Silva de la compañía de transporte Saucing Ecuador. Muchas gracias. Movilidad eléctrica. Gracias, bienvenido, Brian. Bueno, Candela. Hola, buenos días a todos. Yo pertenezco a la Asociación Sustentar de Argentina. Gracias. Clara. Hola, buenos días a todos. Como Candela y Carolina también pertenezco a la Asociación Sustentar, que coordinamos el grupo de trabajo de transporte. Muchas gracias. José. Una buena mañana para todos. Nosotros somos de Saucing, desde Ecuador, que implementamos buses eléctricos ya. Y gracias por las consideraciones en el grupo. Muchas gracias, José. A ver, Lorena. Hola, buenos días a todos. Lorena Gaviño, soy subgerente de sostenibilidad de la empresa Celepsa, que es una empresa peruana de generación de energía renovable. Gracias. Gracias, Lorena. Milagro. ¿Qué tal? Buenos días con todos y todas. Mi nombre es Milagros Cornejo, yo soy la encargada de sostenibilidad de ISAREP, que es una empresa también de energía, pero en el sector de transmisión. Muchas gracias. Omar. Buenos días a todos y a todas. Yo soy Omar Ramírez Tejada. Soy gerente país de Energía Network, una institución internacional que trabaja con negociaciones sobre cambio climático. Pero hasta hace un año, en la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales sobre energías renovables con el sector privado. Creo que ahí puedo aportar algo en ese sentido. Excelente, muchas gracias. Y bueno, el último es Arturo, nuestro presentador de hoy. No sé, Arturo, si se quiere presentar o esperamos la introducción de Carolina. Bueno, no, si gustan, me presento yo de una vez. Más bien, muchísimas gracias por la invitación y un gusto poder venir aquí a compartir un poco sobre esta temática y la conexión del sector de energía con el sector de transporte. Yo trabajo para el secretariado de SLOCAT, que es una asociación que busca el desarrollo sostenible el transporte sostenible bajo en emisiones de carbono y trabajamos a nivel mundial, especialmente enfocados en el sur global y en transporte terrestre también. Sin embargo, sí vemos temas relacionados con transporte marítimo y fluvial y también transporte aéreo. No sé si paso a compartir de una vez la presentación. Sí, muchas gracias. Bueno, quisiera hacer gracias a Arturo y quisiera hacer solo comentarles cuál es la idea aquí, ¿verdad? Y ahí quisiera traer a cuenta esta solicitud que mencionó Aida de un evento que organizamos, que apoyamos la organización desde Let's Slack en Guatemala. Y Aida, que ha trabajado por mucho tiempo en el tema energía, ¿verdad? Decía, bueno, en mi país, cuando hablamos de energía, la gente piensa inmediatamente en energía eléctrica, ¿verdad? Incluso aquí en el país donde yo vivo, la gente dice,
tenemos 100% de energía renovable. Usted también, Arturo. Y en realidad no es 100% de energía renovable, es, bueno, 99% de electricidad renovable. Pero en realidad el consumo de energía está dominado por los combustibles fósiles porque es el consumo del sector transporte. Entonces tenemos como esa desconexión del tema energía, ¿verdad? O de la idea de energía con esa idea de transporte. Y la conversación ahora es cómo hacemos esa vinculación para trabajar adecuadamente en, ¿verdad? A la hora de hablar de descarbonización con esa visión integrada de energía transporte. Entonces, cuando empezamos a discutir aquí decíamos, bueno, pero al hablar de integración energía transporte, ¿de qué hablamos? Y eso es parte de lo que tenemos que definir. Y entonces la idea aquí de invitar a Slowcat y Arturo es que ustedes tienen mucho tiempo a estar trabajando en esto, han publicado investigaciones sobre el tema, y entonces muchísimas gracias porque esta presentación que nos va a hacer es el contexto para discutir con el grupo en qué nos queremos enfocar, qué queremos hacer para explorar cuál es ese rol del sector privado en esta integración. Muchas gracias. Entonces, introducción antes de la presentación de Arturo. No, tal vez compartir una idea como para complementar lo que tú decías, Ana María, y es, nosotros incluso notamos esto, ¿no? Dentro del trabajo que hacemos, y creo que Arturo va a estar de acuerdo conmigo, en que cuando conversamos justamente con personas que trabajan en temas de movilidad y transporte y con actores del sector de transporte, sigue habiendo todavía esta falta de a veces de como hacer ese reconocimiento sobre la importancia que tienen la interacción entre los distintos sectores. Y esto no solo vale para transporte y energía, sino que vale también para transporte y planificación territorial, vale para también planificación del desarrollo económico. Y ahí quiero compartir esta idea que les decía, que además la he escuchado, la hemos compartido con los colegas de Slowcat varias veces, es que el transporte no es una cosa que hacemos porque queremos hacer transporte, sino que es algo que se deriva de la necesidad de trasladarnos o de trasladar mercancías, es una demanda derivada, le llamamos, y entonces no existe por sí mismo. Sin embargo, así como ofrece un servicio a otras actividades socioeconómicas, nos pasa lo mismo del transporte con la energía. O sea, la energía es algo que necesitamos producir y consumir para poder realizar actividades, y el transporte es una de ellas. Entonces, como empezar a entender un poco la interconexión y la interdependencia que tienen estos sistemas para poder realmente como planificar acciones que sean integradas y que sean realmente viables y sostenibles en el tiempo. Entonces, hablar de descarbonización del transporte sin hablar de cuáles son las fuentes de energía que se consumen o que se pueden consumir, no tiene ningún sentido, así como hablar también de cuándo podemos evitar consumir esa energía y evitar ese transporte innecesario cuando lo fuera, ¿no? Así que me parece que es un tema muy relevante. No es la única forma de mirar al transporte, como decía, también se puede ver desde la economía, desde la planificación territorial, desarrollo urbano, pero me parece que si empezamos a pensar estas interconexiones, vamos a poder promover cambios más significativos, de mayor valor en las políticas, y me parece que eso es clave tanto para desarrollar una política de transporte como lo es para desarrollar una política de energía, o para desarrollar acciones concretas, ¿no? Y acá me alegra tener a los colegas de SouthSync, por ejemplo, porque han participado ya también de varias actividades nuestras. Así que bueno, nada, con eso le doy el pase a Arturo para que pueda compartir la presentación que tenía preparada. Muchísimas gracias, Carolina. Voy aquí. Necesito el permiso para poder compartir la pantalla solamente, pero definitivamente, como decía Carolina, esas conexiones, y bueno, Ana María también, el tema cuando hablamos de energía, a veces nos falta detallar un poquito más el lenguaje para hacerlo todavía más claro de lo que lo entendemos ahora, porque cuando hablamos de energía definitivamente pensamos en la eléctrica y no necesariamente en la química, que es una de las grandes, digamos, de los grandes consumidores
de energía o de los grandes productos energéticos que consumimos en el día a día. Ya aquí les empiezo a compartir la presentación. Me dicen si lo ven en modo presentación. Sí, perfecto, Arturo. Gracias. Excelente. Entonces, comienzo aquí rápidamente. Nada más el contenido de la presentación, un poco de introducción de qué hacemos nosotros a través de Slowcat, un poco del contexto global de la energía y del transporte. Estos van a ser datos de un reporte que publicamos recientemente en el mes de junio sobre el estado global, el informe del estado global del transporte y el cambio climático. Hay una parte en español, entonces ahora más adelante les facilito el sitio web. La perspectiva regional de América Latina y el Caribe, este informe tiene un capítulo dedicado a América Latina y el Caribe, entonces de ahí sale información bastante interesante. Luego unas recomendaciones de qué se puede hacer desde el sector privado o cómo se puede involucrar el sector privado. Y finalmente ya las conclusiones. A través de Slowcat, nosotros habilitamos el conocimiento y la acción colaborativos para el transporte sostenible y bajo en carbono, como les mencioné anteriormente, y poder también llevar la voz de todo este movimiento a los procesos internacionales de cambio climático sostenible, internacional y multiactor, de ya más de 90 entidades que forman parte del partenariado, como le decimos. Nuestro enfoque principal, les decía que era transporte terrestre, que cubre todos los modos de movilidad que pueda haber y trabajando más que todo en el sur global. Este es el informe del cual extraemos mucha de la información de esta presentación. Lo pueden encontrar en la página web ahí abajo. Nosotros podemos facilitarle la presentación luego para que igual tengan ahí la información disponible, y la ventaja de esta información es que se pueden descargar todas las figuras que están en el reporte, especialmente también las que vienen para América Latina y el Caribe, que es nuestra región de interés en el momento. ¿Cuál es el contexto a nivel global de la energía y el transporte? El tema de energía, en el caso de transporte, se relaciona totalmente con lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero. Como mencionó Carolina, cuando pensamos en la fuente energética, también tenemos que ver los factores de emisión de esa energía a la hora de su consumo, y esto se traduce directamente a emisiones de gases de efecto invernadero. El transporte es responsable del 14% del total global de gases de efecto invernadero y casi una cuarta parte de todas las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con el sector de la energía. Entonces vemos que es un consumidor sumamente importante a nivel mundial, y si vemos el gráfico de la derecha, vemos que de esas emisiones totales de emisiones de gases de efecto invernadero, la gran mayoría corresponde al transporte terrestre. Si lo vemos ahí, es casi un 80% de todas las emisiones del sector de transporte se producen en los modos terrestres. Entonces, eso es sumamente importante. El transporte de carga, como lo ven ahí, es algo del cual, como mencionó Carolina en su momento, se le ha dado principalmente o se ha visto desde una óptica meramente privada. Sin embargo, es una óptica que debería de haber mucha mayor integración con el sector público y con la planificación, precisamente para evitar que ese tipo de movimientos de vehículos, que generalmente son una parte bastante o una representación bastante baja en la flota total, tenga la intensidad en el consumo de energía que tiene en este momento. Entonces es muy importante abordarlo porque presenta retos importantes a nivel de descarbonización debido a esa ausencia de políticas integrales para el sector, y por ahora para lo que son los traslados mucho más distanciados, la falta de opciones tecnológicas cero emisiones ya maduras. Sin embargo, hemos empezado a ver cómo esto también ha cambiado rápidamente a nivel global. Si vemos las tendencias,
el transporte es el sector de consumo de combustibles fósiles de más rápido crecimiento, como un transporte particular, como un sector particular, y vemos que ya comparándolo con el resto de sectores de consumo de combustibles fósiles, vemos que es el segundo, porque el primero son otros sectores agrupados. Sin embargo, ese crecimiento ha sido un crecimiento estable en la última década, por lo que tenemos un reto bastante importante que ir abordando. ¿Por qué? Porque al final la mayoría de la energía que se consume en el sector de transporte sigue proviniendo de los combustibles fósiles, más del 95% de la energía, de acuerdo con datos de 2018. Entonces, tenemos que empezar a diversificar ese uso energético, esa matriz energética en el sector de transporte que en este momento está consolidada por los combustibles fósiles y que obviamente con todos los impactos, no solo a nivel de cambio climático que tienen, sino también a nivel de salud pública debido a los procesos de combustión. Entonces esto también empieza uno a meterse en otras áreas que a veces uno no liga ese consumo de energía, emisiones de gases de efecto invernadero, impactos en salud pública, etcétera. Entonces es un tema, y a nivel obviamente ya empresarial, es un tema de costos, que los combustibles fósiles tienden, y especialmente en varios de los países de nuestra región, tienden a ser totalmente importados, obviamente sin ningún tipo de subsidio, que es otro tema aparte que ya se ha venido trabajando para eliminar esos subsidios y realmente representar el costo real que tiene, y así poder balancear esas transiciones a nivel de inversiones y de costos que favorezcan el consumo de electricidad en este sector. A nivel de intensidad energética, esto se refiere al total de energía consumida por unidad de Producto Interno Bruto. Se continúa reduciendo a nivel mundial, más acelerado que en el periodo de 2000 a 2017. Sin embargo, como podemos ver ahí en la parte de América Latina y el Caribe, nosotros más bien vamos aumentando esa intensidad energética, y en mucho de esto, como vamos a ver un poco más adelante, se debe no solo al transporte particular y los tipos de vehículos que se están empezando a consumir, sino también al transporte de carga que meramente a nivel regional se maneja por vía terrestre en su gran mayoría, más del 70%. Entonces esto es de suma importancia a la hora de ver ambos sectores, transporte de carga y transporte de pasajeros. ¿Por qué a nivel de pasajeros es un problema? Estamos viendo que a nivel mundial hay una tendencia bastante acelerada del cambio o de la penetración de los vehículos deportivos utilitarios o los SUVs, que son los principales impulsores del crecimiento de las emisiones de CO2 en el transporte de pasajeros. Y esto vemos que a nivel mundial, en estos últimos 10 años, las proporciones se han duplicado y casi que hasta triplicado en ciertos mercados, Latinoamérica siendo uno de esos que sigue estas tendencias a nivel mundial. No obstante, también se está acelerando el crecimiento y la penetración de la movilidad eléctrica, que representa una oportunidad gigantesca para nuestra región, y no solo viéndola desde los vehículos tradicionales, que es otro de los conceptos que, como vemos el tema de energía y lo asociamos de una vez con electricidad, cuando hablamos de vehículos los asociamos de una vez con los 4 ruedas. Sin embargo, los vehículos de 2 y 3 ruedas representan una oportunidad bastante importante y un potencial enorme para la región para empezar a hacer esa transición hacia la movilidad eléctrica. Vemos que ya el stock global de vehículos eléctricos anda alrededor o superando los 10 millones de vehículos, estos de nuevo, los vehículos de 4 ruedas, y alrededor del 25% de todos existe un stock total de casi 290 millones de vehículos eléctricos de 2 ruedas. Entonces, eso es algo que tenemos que empezar a hablar, y que eso representa
el 25% de todos los vehículos de 2 ruedas a nivel mundial. Empezamos a ver también un sector importante de consumo de energía, como lo es el transporte público, modalidad autobús, ya empezando a operar también con electricidad, y en América Latina también tenemos ejemplos importantísimos desde Chile, Colombia, en Costa Rica estamos haciendo unos pilotos, en Uruguay hemos visto también ya despliegue, en Brasil, entonces en Argentina también empezamos a ver que ya empieza a moverse rápidamente, y es precisamente un tema de costos de operación, y un tema no solo viéndolo desde el lado operativo de esa manera, sino también a nivel de persona usuaria. Vemos el tema de confort, el tema de ausencia de ruido, es mucho más ameno ese traslado, entonces es una oportunidad bastante importante para nuestra región, considerando también que nuestras matrices eléctricas son bastante limpias en términos de la utilización de electricidad por fuentes renovables. Vemos a nivel mundial otra tendencia, que es ese desacoplamiento entre las emisiones del transporte y el Producto Interno Bruto, porque generalmente se ha tendido a pensar, se ha conversado en las esferas públicas, que las emisiones de gases de efecto invernadero son consecuencia del crecimiento económico. Sin embargo, vemos a través de estos gráficos que eso no es cierto. Se ha venido desacoplando desde más marcada. Vemos en las líneas más oscuras, amarillas, cafés, no soy tan bueno para los colores, esos para los países no OCDE, y las líneas ya más oscuras, azul verdoso, el tema de los países OCDE. Entonces vemos que si bien ha sido a una intensidad menor, vemos que ese desacoplamiento se viene dando y es una realidad, y seguirá dándose aún más conforme vayamos trabajando en las políticas de energía para el sector de transporte, que, como hemos visto, es uno de los grandes consumidores de energía a nivel mundial y a nivel nacional. ¿Cómo empezamos a ver esto reflejado a nivel ya de política pública? Lo empezamos a ver en las contribuciones nacionalmente determinadas, las NDCs, que son parte de esos procesos internacionales de acción climática que se empieza a dar, que sin embargo estamos viendo que necesitamos aumentar nuestra ambición política. ¿Por qué? Porque nos estamos enfocando principalmente en la esfera derecha, en la esfera amarilla, que es únicamente mantener, en cierto modo, la situación actual, utilizando mejores fuentes energéticas o fuentes energéticas más eficientes, a través sea de energía renovable o energía eléctrica renovable, mejoras operativas o cambios en vehículos, bueno, en el diseño de los vehículos que estamos utilizando. Sin embargo, podemos incluso obtener mejoras en esa transición hacia un transporte sostenible bajo en emisiones, cambiándonos de modo de transporte, pasando algunas operaciones a vehículos de 2 y 3 ruedas, entiéndase no solo motocicletas, que también es como la idea que tenemos cuando hablamos de vehículos de 2 ruedas, sino también bicicletas, y no solo bicicletas para el transporte de pasajeros, sino también para el transporte de carga, que especialmente en centros urbanos tiende a ser mucho más flexible de lo que podría ser un vehículo de mayor tamaño. Entonces empezar a ver ese tipo de cosas relacionado obviamente con ese transporte de carga intermodal, que además empiece a utilizar las vías férreas para poder trasladar mayor cantidad de producto con menor uso energético, y esto traducido obviamente a un menor costo. Entonces empezamos a ver distintas maneras de poder hacer ese tipo de transiciones, y si bien se pudiera hacer, evitar ese tipo de viajes mediante servicios digitales, mediante mejoras en planificación urbana, como decía Carolina. Entonces empezamos a ver que en vez de leer el gráfico de derecha a izquierda, lo tenemos que leer de izquierda a derecha a nivel de prioridades, y que más bien lo que estamos viendo a nivel mundial es que se está trabajando de la otra manera, de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque las NDCs, estas contribuciones nacionalmente determinadas, se siguen enfocando en más de la mitad de las medidas en medidas de mejorar o medidas de improve, como ven ahí, y apenas
en lo que es evitar, que es la primera esfera como color gris, estamos viendo que apenas son 10% de las medidas que se están tomando. Entonces tenemos el orden de prioridades invertido para trabajar en esta transición energética y de transporte al mismo tiempo. Viéndolo ya un poco más aterrizado a América Latina y el Caribe, en general las emisiones per cápita del transporte en América Latina son muy similares a las del promedio global. Sin embargo, vemos una buena parte de los países de la región estando por encima de esas emisiones per cápita promedio. ¿Por qué tenemos emisiones tan altas a nivel de transporte si tenemos nuestras matrices eléctricas bastante limpias? Porque, de nuevo, la mayoría del consumo de energía en el sector de transporte se debe a combustibles fósiles. Ha habido un enorme crecimiento del transporte privado en nuestros países, y ahora lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Los estándares de eficiencia energética que utilizamos para nuestros vehículos son estándares bastante atrasados y en muchos casos ni siquiera tenemos. Permitimos importar vehículos con tecnologías bastante desfasadas a lo que ofrece actualmente el mercado. Entonces eso es un tema de utilizar equipos ineficientes. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, el transporte consume más del 50% de la energía total del país, y de los hidrocarburos llega a ser un 80%. De todos los hidrocarburos que consume el país, el 80% se va al sector de transporte. Entonces es un sector bastante intensivo. Porque también algunos factores que impulsan a la baja, el tema de nuestro uso del transporte público. América Latina es una de las regiones en el mundo que utiliza en mayor medida el transporte público. Entonces esto ayuda al menos a bajar un poco ese consumo energético. Sin embargo, cuando nos vamos al transporte de carga, tenemos que más del 70% del transporte de carga es realizado por carretera. Entonces necesitamos empezar a trabajar en estos temas precisamente para ir bajando ese consumo energético. A nivel de propiedad de vehículos, lo que les mencionaba, el crecimiento que se ha dado en América Latina de 2005 a 2015 ha sido más del doble del promedio mundial. Entonces eso nos impacta no solo en consumo energético, sino también en eficiencias operativas. Entre más vehículos en las vías, más propensos somos a tener problemas de espacio o congestión, como lo conocemos popularmente. Empezamos a tener también impactos a nivel de las ciudades en temas de calidad de aire, que es un tema súper preocupante a nivel regional y a nivel mundial. Y entonces empezamos a penalizar a las personas, no solo en costos de tiempo y en costos de salud, sino también en consumos de energía. Entonces tenemos que empezar a verlo desde esa manera. Un enorme reto, y como lo mencionamos desde el inicio, el tema de las operaciones de logística, que al ser descentralizadas es difícil coordinarlas precisamente para llegar a las mejoras que necesitamos dar. Sin embargo, no tenemos que rendirnos ante esta tarea, sino nada más tenemos que empezar a pensar de maneras distintas a como lo hemos visto, que en vez de que sea algo meramente fuera del apoyo o de la competencia pública, empezar a integrar esas actividades y poder planificarlas de una mejor manera. ¿Qué se empieza a ver? Entonces, estamos viendo que a nivel de la actual trayectoria de emisiones de gases de efecto invernadero, de consumo energético, vamos para arriba. Vamos hacia condiciones peores de congestión y de mayor contaminación, pero existen muchísimas medidas a nivel económico, social y ambiental que podemos implementar para no solo cumplir con las demandas crecientes que necesitamos, sino también para que estas demandas se puedan cumplir, se puedan satisfacer de una manera sostenible y baja en carbono. Entonces, ¿qué estamos viendo a nivel regional? Estamos viendo planes estratégicos, especialmente en temas de movilidad eléctrica, no solo para lo que es la importación, sino también para la manufactura de este tipo de vehículos.
a la América Latina y el Caribe, como hemos hablado, tiene la mayor proporción de energía eléctrica renovable. Ahí, de nuevo, empezar a cambiar ese lenguaje, que tenemos que hacerlo cada vez más claro para entender y comunicar de mejor manera que la energía renovable que se traduzca en electricidad renovable sea la que se utilice en muchos de los usos que vemos, especialmente el tema de transporte, que tiene una penetración tan baja hasta el momento. Vemos los temas de movilidad compartida, que son un modo prometedor en la región, que sin embargo requiere mucho más impulso de parte de los entes nacionales y subnacionales para facilitar esa adopción. Y de nuevo empezar a pensar no solo en el tema vehicular de 4 ruedas, sino empezar a ver temas de modos tanto peatonales como de otros vehículos de 2 ruedas que puedan facilitar y apoyar esta transición hacia un menor consumo o un consumo mucho más eficiente de la energía que se va a utilizar tanto para transporte de pasajeros como para transporte de carga. ¿Qué otras cosas vemos? Vemos que a nivel de políticas de promoción de energía renovable o electrificación del transporte, se sigue enfocando principalmente en el transporte por carretera, que vemos que es súper importante. Sin embargo, también tenemos que ver el potencial que existe a nivel ferroviario, marítimo e inclusive el aéreo, que todavía está un poco más largo. Sin embargo, tenemos que empezar a verlo desde ya porque son consumidores importantes de energía. Solamente 46 países del mundo tenían alguna meta de introducción de energía eléctrica renovable para el sector de transporte. Y solamente un 11% de estos países fueron los que las incluyeron desde el 2015-2016. Entonces, por lo menos estamos viendo una tendencia al alza de considerar tanto la electricidad por fuentes renovables con el sector de transporte. El sector marítimo ha venido trabajando en el tema, obviamente también por operaciones y por sus volúmenes. Es un tema complejo de trabajarlo. Sin embargo, se están dando a la tarea de incorporar esas fuentes energéticas eléctricas renovables y también el uso de la energía eólica como estrategia complementaria. Y por último, también el expander el pensamiento que tenemos del transporte terrestre, que no es únicamente mediante vehículos de 4 ruedas, que podemos empezar a llevar vehículos distintos a estos que tienen potenciales enormes, como los vehículos de 2 y 3 ruedas, para el transporte de carga y de pasajeros, precisamente para incrementar esa penetración de energías renovables en el sector. ¿Y qué se puede hacer desde el sector privado? Podemos ver no solo desde los sectores de la demanda, o sea, compañías que piden esos servicios de traslado de mercaderías, sino también desde la oferta, quienes proveen los servicios o que proveen los vehículos, son aliados clave para abordar estos desafíos, porque hay muchas preguntas en cómo integrar el transporte y el sector de electricidad a nivel nacional y a nivel regional. ¿Por qué? Porque esto es una discusión que tradicionalmente no se ha dado, y como todavía la penetración de este tipo de energía ha sido baja, se ha tratado como si fuera el tema de combustibles fósiles, que se deja algo ya más natural, como si fuera normal, pero tenemos que recordar que los combustibles fósiles en el sector de transporte vienen ya desde hace más de 100 años. Entonces, obviamente, han tenido todo este tiempo para ir madurando e ir coordinando e integrando las distintas operaciones. Discusiones de políticas públicas, es indispensable que el sector privado esté presente, no solo para dar el punto de vista o las preocupaciones, que es uno de los puntos más adelante, esas barreras que están enfrentando, sino también para acordar y coordinar soluciones que finalmente van a hacer este sector un aliado indispensable para poder implementarlas. El 70% de la economía global ya se ha comprometido a 0 emisiones netas, y se siguen sumando rápidamente economías para
llegar a esas 0 emisiones netas. En América Latina y el Caribe nos tenemos que preparar para formar parte de esta transición y ver no solo a nivel de transporte de personas, sino también a nivel de cadenas de suministro, empezar a trabajar para hacer las 0 emisiones. Tenemos que empezar a desarrollar e implementar en conjunto los proyectos de energía y transporte, como lo hemos hecho históricamente para el sector de combustibles fósiles. Por ejemplo, empezar a trabajar redes fuera de electricidad fuera de las redes en áreas rurales para electrificar el transporte en esas zonas, empezar a discutir con proveedores, con personal, con inversionistas acerca de cuáles son los desafíos que tenemos, empezar a comunicar claramente cuáles son las barreras que estamos enfrentando para precisamente retroalimentar las políticas y regulaciones y comenzar a caminar, ¿no?, en este sentido, o a pedalear a través de proyectos pilotos, por ejemplo, electrificar vehículos livianos de carga. Eso lo estamos viendo, creo que, bueno, no sé en sus países, pero por ejemplo aquí en Costa Rica ya estamos viendo cómo cadenas de supermercados, por ejemplo, están trabajando con vehículos eléctricos. Estamos viendo cómo las compañías eléctricas ya están empezando a probar también los vehículos eléctricos en todas las regiones del país, precisamente para no solo generarse información propia que pueda servir como estrategia de mercado, sino también empezar a ver cuáles son y solventar esas barreras que se pudieran presentar. Entonces, estos proyectos pilotos son de suma importancia a nivel país. Y ya para cerrar, porque también he hablado bastante, es necesario aumentar la ambición para transformar todo el sistema de transporte hacia un sistema sostenible y bajo en carbono. Hay que desarrollar metas específicas de reducción de emisiones para este sector, que es algo que hemos visto que ha estado faltante en este sector. Se presta poca atención a las medidas que podrían evitar el consumo energético o que podrían reducirlo, y estamos nada más enfocándonos en las medidas de mejora en vez de cortar el problema de raíz, por decirlo de alguna manera. Y la mayoría de este esfuerzo que se ha hecho a nivel regional ha estado en la movilidad eléctrica, que si bien es una herramienta sumamente importante, no es una solución única, sin duda. Hay que desarrollar medidas de gestión de la demanda, que es algo que todavía no estamos viendo a nivel regional, poder empezar a ponerles precios más adecuados para reducir la presión sobre nuestras infraestructuras de transporte, poder fomentar que los traslados, en vez de hacerse en horas pico, que se puedan distribuir de mejor manera. Todo este tipo de medidas de gestión de la demanda son cosas que tenemos que explorar. Hay que enfrentar definitivamente el crecimiento aceleradísimo de la propiedad de vehículos privados y poder empezar a reducir no solo a través de estas medidas de gestión de demanda, sino también hacia mejoras de planificación territorial para no solo impactar el tema de acceso de las personas, sino también otras áreas transversales como es el área de la salud. Y seguir invirtiendo en sistemas más eficientes, en transporte de personas, los sistemas de transporte público, en transporte de carga, empezar a ver cómo movilizar esa carga mediante otros tipos de vehículos, precisamente para mejorar la calidad de los servicios y evitar estas presiones que se pudieran generar ya a nivel externo. Y más bien, muchísimas gracias por la atención. Creo que tenemos un espacio para dudas. Yo sí me tengo que retirar pronto, pero aquí lo que pueda apoyarles con muchísimo gusto. Aquí es donde pueden ver el informe que les comentaba del estado global del transporte y el cambio climático. En esta página, ahí hay secciones que están en español. Tenemos el resumen ejecutivo en español, la sección de América Latina y el Caribe también en español. Y más bien, muchísimas gracias y les devuelvo. Muchas gracias, Arturo. Yo creo que ha sido una excelente base, y aquí yo lo que quisiera decir es que en este grupo lo que queremos plantearnos son preguntas a responder. Entonces, ha sido una excelente base y creo que nos deja con muchas cosas, porque obviamente queremos en este grupo generar un proceso de discusión, de aprendizaje y de generación de mensajes clave para compartir con la comunidad de prácticas sobre este tema de energía y transporte, que es tan amplio. Entonces, primero tenemos que definir
en qué nos enfocamos, ¿no? Entonces, otra cuestión es que en la comunidad de práctica, nosotros no trabajamos, por ejemplo, solo en acción del sector privado, sino en esa intersección, y aquí tenemos actores del sector público también, en esa intersección sector privado, sector público. Entonces vemos qué tiene que hacer el sector privado, pero luego cuál es el rol de las políticas públicas para que lo que haga el sector privado esté alineado con ese cumplimiento de las metas nacionales. Entonces, más bien, bueno, quisiera, porque Arturo se tiene que retirar, uno, preguntarle al grupo si están de acuerdo en quedarnos unos minutos más para terminar la discusión y podernos poner un plan de trabajo para seguir adelante con la discusión del tema. Si están de acuerdo, por favor, y luego si hay alguna pregunta o comentario para Arturo, porque él se tiene que retirar ya, y luego la pregunta es, bueno, ¿en qué nos queremos enfocar en este grupo de trabajo? Yo estaba viendo, por ejemplo, que como aquí tenemos empresas del sector eléctrico y empresas del sector transporte, una dimensión que podríamos explorar es cómo hacer esa articulación de los planes de desarrollo del sector eléctrico y energías renovables, por ejemplo, con los planes que se están haciendo en temas de movilidad eléctrica. Podría ser ese uno. O, bueno, los temas de logística, por ejemplo, y cómo hacer. Entonces, ahí, antes de que Arturo se vaya, muchísimas gracias. Y si hay algún comentario para Arturo. Aida. Arturo, muchísimas gracias. Me gustó muchísimo tu presentación. Gracias por el panorama y creo que recalca muy bien el tema de la energía, que siempre pensamos en energía eléctrica, lo que siempre peleo aquí en Guatemala, ¿no? Y tenemos que diversificar el sector del transporte. Yo veo que igual la tendencia es a la movilidad eléctrica, creo que es necesario diversificar definitivamente, pero veo que también va a haber mucho tiempo, por lo menos 2 o 3 décadas desde el motor de combustión, ¿no? Y o sea, ¿dónde ustedes visualizan el tema de los biocombustibles? ¿O no lo visualizan? O porque, por ejemplo, yo me pongo a pensar 10 millones de vehículos, o sea, todavía ni es el 1%, ¿no? De la parte eléctrica, que definitivamente tenemos que empezar hoy para tener algo en 30 años, estoy de acuerdo, ¿no? Pero entonces solo como, ¿cuál es tu percepción o cómo ves el tema de los biocombustibles? Tú estás en Costa Rica y igual es otro país que no arranca con ese tema y quería saber tu percepción. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, ese es un tema súper interesante. Sin duda hay países que llevan mucho más avance del que, para ser honesto, es un tema que dependiendo obviamente de las industrias y de las condiciones locales va a variar a nivel, digamos, de medida de mitigación de emisiones. El potencial que se puede obtener de reducción es algo, sin embargo, definitivamente no es la transición radical que necesitamos en este momento, debido a las trayectorias que estamos viendo. Entonces, eso es algo que tenemos que ver cuando hablamos de los biocombustibles, digamos que si realmente va a ser una solución estable a nivel, digamos, ya al futuro de 2050 o al nivel del futuro de 2100. Necesitamos empezar ya a pensar en lapsos de tiempo mucho más grande, obviamente sin negar las acciones que tenemos que ir tomando, digamos, en el día a día, que sin embargo también podemos empezar a ver el tema de exigir vehículos más eficientes en nuestros países. Creo que en Guatemala es igual que en Costa Rica, que todavía permitimos la importación de vehículos usados de 10, 15 años, que eso es algo que claramente a nivel del consumo energético no nos está ayudando para nada, especialmente si traemos vehículos de mayor tamaño, como lo estamos viendo con los SUVs. Traer SUVs de Estados Unidos de 15 años obviamente no nos va a apoyar, y que de nuevo, nada es solución única en transporte, y que eso es lo difícil, porque precisamente acordar cuáles son las soluciones más beneficiosas es lo que hemos visto complicado. Sin embargo, sí tenemos que analizar todas las opciones, todas las condiciones
van a variar dependiendo del país donde estemos. Por ejemplo, Guatemala podría tener una industria mucho mayor de etanol por la producción por caña de lo que podría tener Costa Rica. Entonces es ir apoyándose en esos recursos propios que tengan los países, siempre y cuando sea hacia una descarbonización, un transporte sostenible bajo en emisiones. Muchas gracias, Arturo. Yo sé que se tiene que retirar, que tenía una reunión a las 11, así que muchísimas gracias. Y bueno, esperamos que en estas discusiones que vamos a tener podamos contar con usted, con Slowcat. Así que muchos éxitos y muchas gracias. Carolina, ¿tú querías decir algo? Sí, no, primero agradecerle a Arturo que se sumó y que sé que lo coordinamos muy rápidamente esta conversación en este grupo de discusión. Vamos a seguir conversando con Arturo y sus colegas de Slowcat para apoyar esta serie de actividades que tengan que ver con el rol del sector privado y la articulación público-privada para procesos de descarbonización de transporte, así que nada, le voy a transmitir luego como todo lo que salga de esta discusión y lo que planifiquemos hacer hacia adelante. Tenía otro comentario, pero lo quiero dejar ir tranquilo antes. No, muchísimas gracias, más bien, y lástima que me tenga que retirar, porque estos temas, aparte de que me gustan, son súper interesantes, pero estaré pendiente, definitivamente. Les voy a facilitar la presentación para que la puedan compartir, y ahí seguimos en contacto. Más bien, muchísimas gracias y que tengan buen día. Muchas gracias Arturo. Adelante, Carolina. Sí, sé que algunos también estaban comentando, algunas de las personas que también tenían que retirarse, así que, bueno, después, como me imagino, Ana María, coordinamos para compartir lo que salga de la discusión. Sí quería como aprovechar si hay unos minutos para hacer un par de intercambios y respondiendo un poco a Ida, que ya lo hemos hablado con ella, porque, bueno, hemos colaborado en armar una actividad con actores de Guatemala sobre esta discusión de la energía del transporte y la relación con el cambio climático. Lo que me parece súper importante es no perder de vista estas cosas de la interdependencia que tienen los distintos sectores. Entonces, volviendo al caso de los biocombustibles, que creo que es una gran oportunidad desde el punto de vista de desarrollo estratégico para muchos países de Latinoamérica que tienen el potencial de generar biocombustibles que sean utilizados en el sector de transporte, hay que pensar como de manera responsable cuáles son las implicancias de desarrollar este sector de la bioenergía y asegurarnos que todas las condiciones se dan para que también sea de la manera más sostenible, ¿no? Como desde el punto de vista de, bueno, cuestiones que tienen que ver con la manera, no fomente, digo, vuelvo un poco para atrás, pero lo que vemos es, hoy Arturo nos presenta los grandes números de las emisiones del sector de transporte, pero cuando uno mira el cambio climático y la huella de carbono general de nuestras economías, también hay otras fuentes, y por ejemplo, la agricultura aporta mucho, la deforestación aporta un montón, entonces también hay que pensar que no vayamos solo por el biocombustible, sino decir, bueno, biocombustible producido de una manera responsable, que proteja y que ayude realmente a capturar carbono y que ayude a reducir las emisiones. El biocombustible, creo que lo veíamos en las presentaciones que tuvimos cuando hicimos el evento con Guatemala, tiene un montón de beneficios en relación al combustible fósil, porque si bien emite carbono al quemarlo, reduce un montón de otras emisiones contaminantes, entonces desde el punto de vista del impacto ambiental es ventajoso. Pero bueno, como dice también Arturo, ¿no? Como dónde ponemos el esfuerzo, si sabemos si eso es suficiente o no suficiente para el modo de transporte que queremos descarbonizar. Y para mí fue algo que aprendí, porque no todos los modos de transporte están igualmente preparados para transicionar directamente a modalidades eléctricas, y algunos de hecho tienen hasta un mejor potencial si se desarrollan con una mirada de la bioenergía. Y lo mismo al revés, ¿no? Como en la medida que igual no descarbonicemos nuestras matrices energéticas, tener todos vehículos eléctricos tampoco va a resolver el problema. Algunos países están muy avanzados con su matriz eléctrica descarbonizada porque utilizan energías renovables, pero otros no.
Yo puedo hablar por Argentina y si bien ha hecho un esfuerzo en crecer su participación de energías renovables, todavía le queda mucho por resolver en relación a la generación de energía eléctrica. Entonces, también eso es algo que tenemos que considerar. Y lo último que voy a decir es, también pensando tanto en la bioenergía como en la electricidad limpia, tenemos que pensar también a nivel regional cómo generamos estándares que sean compatibles, porque nuestro transporte está interrelacionado también, en especial cuando empezamos a hablar de cadenas de suministros y cadenas logísticas que traspasan las fronteras nacionales. Tenemos que pensar cómo hacemos para que todo esto sea compatible. Desde un camión que pueda utilizar, no sé, biogás en un lugar, pero que también pueda proveerse en otro país, hasta un avión que va de un país a otro y también tiene que consumir, así como redes eléctricas que permitan la conectividad de distintos tipos de vehículos y haya como estándares, ¿no?, que podamos seguir, que sea, me parece que trabajar en cuestiones de estandarización es importante, y ahí es donde también el sector privado tiene mucho que decir, porque a veces sabe incluso más de las posibilidades de incorporar, cómo ir incorporando estas tecnologías o métodos y demás, ¿no? Perdón, ahí me cayó. Gracias, gracias Carolina. Bueno, yo espero que todos queremos hablar y ya se nos está acabando el tiempo, pero lo que queremos ver es cómo continuamos. Y aquí con esto, quisiéramos tener ricas discusiones y generar conocimiento que pueda ser sistematizado, ojalá en un policy brief, en un pequeño documento. Entonces, aquí, ¿en qué nos enfocamos? Ya tenemos poco tiempo, pero sí quisiera escuchar a algunos de ustedes dónde nos enfocamos de todo esto que hemos hablado, de esta integración energía-transporte. Y luego queremos preguntarle cómo seguimos, porque, por ejemplo, podríamos organizar un taller de todo un día, invitar a gente del grupo de trabajo de transporte, de otras iniciativas de movilidad, y tener un taller para discutir el rol del sector privado y ver diferentes dimensiones. O podemos organizar reuniones como estas, solo que invitando gente del grupo de trabajo de transporte, porque no queremos duplicar. Nosotros queremos enfocarnos en el rol del sector privado y esta intersección con la política pública. Entonces, ¿hacemos varias sesiones cerradas o hacemos un taller grande con muchos socios para discutir el tema? ¿Cómo creen ustedes que sería? Entonces, si quisiera escuchar, yo sé que ya tenemos poco tiempo, pero ahí a ustedes que están interesados y que trabajan en el tema, ¿cuál es, Omar, te quisiera escuchar, qué enfoque y qué hacemos? Bueno, esto como siempre es apasionante y es abarcador. Nosotros tenemos que precisar sobre todo, enfocándonos en los resultados de las NDC de nuestros países, las que son actualizadas y mejoradas. Ver ese diagnóstico antes de dar el próximo paso. Se supone que cada país del 2015 para acá ha tenido ciertas mejoras en los diferentes sectores que son emisores. Indiscutiblemente que América Latina y el Caribe, el sector transporte, está entre los 3 primeros lugares, precisamente por la característica de conjunto que tenemos. La gran mayoría de los países tienen un alto porcentaje de energía renovable en su matriz de generación. Sin embargo, no podemos hablar por todos así, porque los que somos isleños, por ejemplo, tenemos todavía una alta dependencia de combustibles fósiles, y es como decía Caro. Por ejemplo, la solución aquí en transporte no era inmediatamente pasar del vehículo de gasoil, de diésel y gasolina, pasar al eléctrico. Habían 3 fases que no se cumplieron. ¿Cuál? Inclusive GLP, ir a un carbono menos intensivo, ¿entiende? A un combustible de menor cantidad, intensidad carbónica. Luego pasar al biocombustible, que esa era precisamente una de las cosas, pero a partir del metanol, y luego a partir de ahí es que vamos a hablar de eléctrico. ¿Por qué? Porque tú no haces nada con meter una flotilla eléctrica cuando la fuente de energía de alimentación viene de fósil. Entonces no se está haciendo nada en materia de cambio climático. Quizás lo que vas a reducir es una mínima parte de las emisiones del transporte, pero no la ambición que se anda buscando con relación al transporte. Entonces yo creo que en ese sentido
tenemos como comunidad de práctica lo que andamos buscando era fundamentalmente objetivo central la participación del sector. Del sector privado. Cómo el sector privado, y en este caso, cómo una alianza público-privada puede enfrentar estos retos que tenemos por delante. Entonces, creo que debemos todavía ajustar más lo que queremos hacer. Yo me quedaría fundamentalmente con una parte de la electricidad, vamos a decir, de la generación, y una parte, obviamente, del transporte de movilidad y un poquito afinando con el grupo qué queremos en cuanto a transporte. Porque como tú muy bien dices, transporte está dentro de energía. La lógica dentro de la convención es energía en la sombrilla, está electricidad, está transporte en sus diferentes modalidades, aéreo, mar y tierra, y luego inclusive alternativas y demás. O sea, yo creo que me quedaría con una de las modalidades de transporte y la participación del sector privado. ¿Cómo puede ser? Gracias, Omar. ¿Alguien más quiere contribuir? ¿Quiere decir por dónde creen que nos deberíamos ir en la discusión? ¿José? Sí, gracias. Yo y después, creo, Anaite, gracias. Yo creo que deberíamos hacer en cadena ciertas presentaciones de cada uno de nosotros para ver cuál es el estándar y cómo estamos. Y de ahí sí entrar a una discusión grupal. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque en Ecuador la generación es 95% a través de hidroeléctrica. Significa que estamos generando energías renovables con la energía del agua. Un 5% que todavía no se logra evadir con fósiles, pero el camino es ese. Entendemos que pronto vamos a tener el 100%. Sin embargo, las declaraciones a nivel presidencial dicen que nosotros solo consumimos el 50% de energía, de toda la capacidad que se produce. Estamos exportando ciertamente a Perú y estamos exportando ciertamente a Colombia energía, y nos está sobrando energía localmente. Una transición a movilidad eléctrica es fácil para nosotros decirlo y que podemos sustentarlo. Entonces, sí es importante vernos individualmente como grupo, saber cuál es nuestro estándar, qué es lo que tenemos, y después sí entrar a una discusión de propuestas. Por ejemplo, nosotros como Saucin, empresa privada dando un servicio público, ya tenemos 20 unidades eléctricas, pero ya hemos estado desde hace 2 años o hace 3 años que nosotros empezamos, o desde el 2015 que nosotros empezamos los estudios, ya en el 2018 ya dimos un salto importante. O sea, sí pasamos de diésel a electricidad, pero en este momento ya estamos viabilizando un tema de hidrógeno. Producir con energías renovables hidrógeno, y que el hidrógeno sea la fuente de energía de la movilidad. Y es un tema importante que también puede entrar en discusión, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias. Gracias, Ana María. Bueno, yo tal vez, escuchando la excelente presentación que nos dieron, reflexionaba acerca de la, digamos, conveniencia de que, si bien es cierto, el tema de energía es la sombrilla, pero profundizando en la discusión de transporte, de movilidad y de la generación de electricidad, realmente son temas muy grandes que requieren políticas públicas, inversiones tanto privadas como públicas, requieren un nivel de incidencia bien importante. Entonces, no sé qué opinará el grupo. Yo tal vez mi reflexión es si no valdría la pena, no sería más conveniente separar esas dos discusiones, es decir, un tema que sea de movilidad, donde se incluya, por ejemplo, los combustibles, como en este caso que es que representa IDA, ¿verdad? Que son combustibles que tienen una mezcla de etanol, y el tema de movilidad eléctrica, y dejar aparte el tema de energía renovable, que es como lo que en los países ha tenido un poquito mayor de avance. Ya lo mencionaba José también de Ecuador, de cómo han avanzado ellos en la inversión en las hidroeléctricas.
a mí me parece que ambos temas son demasiado grandes como para tenerlos en una sola mesa de discusión y necesitan, en mi opinión, ¿verdad?, caminos diferentes y, por ejemplo, impulsos por ejemplo, en Guatemala hay una asociación de movilidad eléctrica que está ya proponiendo una ley específica para el tema de movilidad eléctrica, y entonces eso podría ser de alguna manera complementario a lo que AIDA maneja también. No sé, no conozco al momento su opinión al respecto de ese tema, pero el tema de electricidad es tan grande también, tan grande, que yo creo que nos estamos enfrentando como que somos Quijotes a los molinos, ¿verdad? O sea, son grandes temas. Yo reitero, ¿verdad? Para no seguir hablando de ahí, lo mismo, separarlos. Anaite, yo creo que ahí sí es importante porque nosotros no estamos, digamos, queriendo abordar los temas en sí, sino ver dos cosas, dónde están las intersecciones y que precisamente uno de los, de la problemática que se ha mencionado es que más bien que se tratan aparte estos temas de transporte y los temas de energía, y estamos buscando, bueno, cómo se da ese acercamiento para que la planificación que se haga de los temas de transporte, pues tenga en cuenta el tema energía. Y nosotros en el grupo de trabajo, la idea es enfocarnos en dónde está el rol del sector privado y de las políticas públicas para que el sector privado pueda participar. Entonces, yo sí, obviamente, Anaite, y esa es la pregunta, dónde nos enfocamos porque es un tema tan amplio, es muy ¿verdad? grande. Pero en la comunidad de práctica, primero, no queremos duplicar lo que ya están haciendo otros, y segundo, siempre buscamos esas intersecciones. ¿Dónde están las articulaciones? ¿Verdad? Creo que Carolina quiere decir algo y creo que veía a Brian con la mano levantada. Ya en realidad nos queda poquito tiempo. Y si quisiéramos hacerles una pregunta de cómo continuamos. José nos decía, bueno, hagamos unas reuniones para contarnos qué estamos haciendo o mapemos qué es lo que está pasando en cada país para poder discutir bien, ¿verdad? Omar nos decía, bueno, tomemos en cuenta las nuevas NDC que dicen. Entonces, será necesario hacer un trabajo de mapeo primero para luego seguir las discusiones. Carolina. A mí me gustó mucho lo que decía Clara, concuerdo con todo lo que se dijo. Me parece que lo que mencionaba Naité son problemas muy complejos, y eso es lo primero que tenemos que hacer, es reconocer la complejidad de estos sistemas. Y entonces en ese sentido me parecía que, no sé, tal vez ver cuáles son, por ahí el primer ejercicio que podemos hacer como grupo es pensar en cuáles son como los pequeños pedacitos. Si decimos, bueno, este es el gran problema que tiene como después también grandes temas, porque la movilidad eléctrica sigue siendo un gran tema, los biocombustibles son otro gran tema, y hay otros incluso aspectos del transporte o de la energía que están relacionados y que también tendrán sus complejidades. Bueno, ¿cuáles son entonces como los pequeños pedacitos? Y después entender si enfocarnos en un pedacito es lo que queremos sacar, o si podemos pensar en, tal vez es más un ejercicio casi no del tema en sí, no de cuál es la solución técnica o tecnológica, sino cuál es justamente como los distintos aportes que pueden tener los distintos actores, tanto desde el privado como desde el público, y dónde está como la contribución de cada uno, pero pensando por ahí, tratando de partir el problema en pedacitos, sin olvidarnos ninguno, por lo menos para reconocer los que no sean abordados, que aún están ahí, y que en algún momento también se tienen que pensar, ya sea desde un programa, una política nacional o lo que fuera. No sé, esa es como un poco mi sugerencia. Creo que hacer un mapeo puede ser interesante en relación al diagnóstico, pero bueno, también requiere recursos. Requiere recursos, pero también es menos... yo tengo como el vicio de ser planificadora, y que siento que al final siempre terminamos haciendo diagnóstico del diagnóstico del diagnóstico del diagnóstico. Exacto. Y nunca llegamos a la acción. Entonces también creo que pensar desde cuál es la contribución de cada actor en cada uno de los pedacitos es algo más propositivo. Mientras tanto podemos pensar en cuál es el diagnóstico particular, porque digo, eso seguro que es necesario para desarrollar políticas públicas o planes
de asociación público-privada, o sea, sin duda. Y en las discusiones podemos encontrar diagnósticos que ya existen que presentar. Pero entonces aquí, igual, pensando como planificando el trabajo que vamos a hacer, ¿verdad? Porque obviamente tenemos que acotarlo, invitar a otra gente, no vamos a tratar de generar todo el conocimiento nosotros. Entonces, teníamos una pequeña encuesta solo para ver ahí cuál es su opinión, cómo podemos continuar, porque a partir de esta discusión de hoy, tenemos que sentarnos con Carolina y Clara y Candela, con Natalie, y de ver, bueno, cómo seguimos adelante en esto. Este es un tema bien amplio, no lo vamos a tratar solo el grupito que estamos aquí, hay gente que ya está trabajando, entonces, ¿cómo hacemos? Y entonces, no sé si pueden mandar, Natalie, el link. Ya cerramos en unos minutos, pero quisiéramos preguntarles, ¿ustedes qué piensan? Este es un Repetimos, por evento favor. que nos da para una discusión. ¿Sí, Natalie? Ana María, hemos puesto en el chat el enlace para la encuesta. Ok, perfecto. No sé si lo pueden abrir. Entonces, ahí hay varias opciones. Hacemos varias reuniones como esta, más pequeñas, pero invitando a actores con los que trabaja el grupo de trabajo de transporte. Hacemos un taller abierto para discutir cuál es el rol del sector privado en la integración energía-transporte. Hacemos un taller, pero más pequeño, solo por invitación. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Pensando que tenemos un espacio de tiempo limitado, que todos tenemos tiempo limitado para dedicar a esto, pero que queremos al final sacar un documento, un policy brief, algo que hable de los aprendizajes que hemos tenido en estas discusiones que vamos a tener en los próximos meses. No sale la encuesta. ¿No le sale? No, sale un corazón. Yo no puedo ingresar. A mí sí me salió, bueno, el corazón me salió primero, pero después ya cargó. Y se me va a salir el corazón porque no abre. No, el corazón, el corazón sale antes de que demora a veces un poco en cargar. Pero no abre. Es cuando está cargando. Listo, ya. Quedo Ya a la le espera. salió. Ah, ya, Quedo a era la espera la... de que salga la encuesta. Sí, a mí me tardó bastante en salir, pero lo logré. Ya llegué a 7 corazones en la encuesta. ¿Ya listo? No. No sale. No, Aida, Anieda, perdón, Ana María, te cambié el nombre. No. No sale. No, yo Bueno. tampoco lo logro ver. No termina de cargar, no termina de cargar. Ese es... Sí, es que se tarda en cargar. Algo le está pasando porque a mí me sucedió que yo lo abrí ya ratos y lo pude ver. Pero bueno, como todos tenemos que salir, quisiera decirles esto. Nosotros vamos a tomar en cuenta todas las conversaciones y vamos a hacer una propuesta con el grupo de trabajo de... Primero quisiera, sinceramente, consultarles si ustedes creen que este es un tema para este grupo de discusión en el que a ustedes les interesa seguir trabajando, ¿verdad? Y ese trabajo de discutir, de generar mensajes clave y de compartirlos con la comunidad y con otras redes. Eso es lo primero, ¿verdad? Si hay ese interés de seguir trabajando en el tema. Y luego, si es así, nosotros entonces vamos a trabajar en hacer una propuesta
ya sea de varias reuniones, de un taller, y vamos a pedir, obviamente, la colaboración y la participación ahí de las experiencias de SouthSync, del tema de energía, de esa conexión energías renovables, transporte en Guatemala, por ejemplo, de quienes estamos en República Dominicana, lo que comentaba Omar, de los planes que se tenían y cómo han funcionado en esas transiciones. Es como para del grupo ir sacando aprendizajes, ir sacando cosas que podamos sistematizar y compartir. No sé, yo creo que es viable hacer y llegar a conclusiones para poderlas compartir. Sería interesante hacer una hoja de ruta para finalmente estar todos de acuerdo en esa hoja de ruta, porque estamos preguntando precisamente eso, ¿cuál va a ser nuestra hoja de ruta? Y Exacto. para llegar a la meta deseable, ahí Carolina, que es planificadora, creo que tiene ya claro una guía que nos pueda ayudar a todos para ejemplificarlo y llevarlo al hecho, al desarrollo, al hacerlo, ¿no? Que es lo que se plantea, y poder compartir toda la experiencia que cada uno de nosotros podamos tener en esta área. Perfecto. Entonces, si les abre el Menti, nos hacen el favor de responder, nosotros lo vamos a recibir y estaremos compartiéndoles ese plan de trabajo, ¿verdad? Y solicitando, bueno, si lo vamos a abrir, por supuesto, y que sí sabemos que lo vamos a abrir a otros actores, pues compartiéndoles ahí para que ustedes también puedan invitar colegas con los que ustedes trabajan que se puedan unir a la discusión. Así que bueno, muchas gracias. No logramos los 60 minutos, pero creo que sí logramos empezar a tener ideas de qué preguntas plantearnos y cómo responderlas. Muchísimas gracias a Carolina Gracias, y Ana al María. equipo y a todos por participar. Gracias Que a estén muy todos, bien. un Feliz gusto. fin de semana. Gracias, feliz día, gusto de Chao. verlos. Chao. Adiós. Buen fin de semana. Gracias. Gracias a todos.